Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar Otoya aquí en el programa, su programa Café y Palabras, donde la política sí importa. Les recuerdo que en nuestro programa transmitimos en forma simultánea en televisión, radio y en nuestra página en YouTube, en nuestro canal en YouTube. Le invito a que se afilie a nuestro canal. Ahí durante el programa le aparece el link y nos encantará tenerlo usted como afiliado al programa para que pueda ver los programas pasados, ver este en el momento que usted crea prudente, recomendarlo, y ahí le van quedando todos los links. Pero también nos puede disfrutar en Tica Visión Radio y en Tica Visión Televisión. Hoy vamos a hablar con don Welmer Ramos. Hace algunos días se ha puesto de moda o han cuestionado algunos nuevamente el trabajo que se hizo en la Asamblea Legislativa para disminuir el interés que se cobra en las tarjetas de crédito, que eran tasas de usura como se definieron en algún momento, y de eso vamos a hablar hoy porque sigue siendo importante, pero algunos actores, entre ellos el presidente de la República, ha echado la culpa de lo que está padeciendo la reactivación económica, de lo que está padeciendo el más necesitado, de lo que se está padeciendo alrededor de los préstamos gota a gota, a esa decisión que se tomó en el pasado. De eso vamos a hablar con don Welmer Ramos. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Es importante tener claro que los bancos del Estado deberían ser quienes más estén pensando en la gente que necesita reactivarse económicamente, invirtiendo en alguna actividad, sí, privada, pero que le genere un trabajo y un ingreso. Los bancos del Estado, Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, deberían ser los grandes promotores de los créditos para el emprendedor. Uno comprende que la filosofía y el pensar de los bancos privados es totalmente diferente a la banca estatal. La banca estatal en su momento fue nacionalizada en nuestro país para promover el crecimiento y el desarrollo de áreas muy deprimidas de la economía costarricense. Posteriormente, en los años 90, se abrió nuevamente la banca y se le permitió a los bancos privados recibir depósitos, crear cuentas corrientes, generar tarjetas de crédito como lo hacen hoy en día. Y creo que eso fue un paso muy importante y un paso oportuno. Mejoró en mucho la competencia y eso obligó a los bancos del Estado a competir. Sin embargo, el problema mayor que acaeció fue que los bancos del Estado empezaron a ser bancos meramente comerciales y no de desarrollo. Se hizo una banca de desarrollo en algún momento, en el principio de este siglo, y esa banca de desarrollo no ha caminado como lo esperaríamos para el desarrollo de nuestra población más necesitada de créditos en condiciones especiales para el desarrollo de actividades y de la promoción del comercio. Es importante que los bancos del Estado vuelvan a tener esa filosofía. Más que pensar en vender un banco, que pensar en deshacernos de un banco del Estado, deberíamos utilizarlo como ese instrumento de desarrollo, ojalá en las zonas más abandonadas, más lejanas de nuestro país, donde no hay mucho interés de la banca privada de invertir en esos pequeños promotores del comercio, la industria y el desarrollo del comercio en nuestro país. Pensemos, reestructuremos nuestra banca estatal en vez de quererla vender. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional.
cosmética natural, suplementos naturales, alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos, realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos ya con el invitado que les prometimos, don Welmer Ramos, exministro de Comercio y exdiputado. Con él vamos a hablar de varios temas, pero principalmente con aquel trabajo que se hizo cuando él fue diputado para lograr aminorar, disminuir los intereses, las tasas de interés en las tarjetas de crédito. Pero antes, Welmer, como siempre, gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por invitarme a este programa, don Claudio. Y es un tema muy relevante. Tenemos que hablar de que Costa Rica está viviendo una pandemia de endeudamiento, de sobreendeudamiento para consumo. Esto es muy importante. Y que hay una política por parte de los entes financieros de perseguir a los costarricenses para ofrecerles crédito. Y esto usted lo ve en unas campañas muy agresivas en redes sociales, lo ve usted con los recados que le ponen en el teléfono, con pegatinas en los postes y en las paredes, etcétera. Pero es crédito de consumo. Y se aprovechan de que la población costarricense no tiene una formación en finanzas y en el manejo de los dineros que se gana adecuada y de la necesidad de la gente para otorgarle créditos a tasas de interés elevadísimas que los sobreendeudan y que luego los ponen a trabajar para que paguen intereses y que nunca salgan del principal. Esto como estaba hasta hasta el 2020, hasta junio del 2020, por la libre, las tasas llegaban incluso al 200%. Habían tasas normales en una tarjeta del 70%. Habían tasas en el comercio que eran del 80 y el 90%. Habían bufetes que prestaban al 120% anual. Esto es alguien que cogía un préstamo de 1 millón de colones, tenía que pagar de solo intereses 1.200.000 sin pagar una peseta por el principal. Entonces, como todos los países desarrollados en el mundo tienen leyes que defienden a los consumidores de estas prácticas y tienen topes a las tasas de interés máxima, y Costa Rica tenía esta falencia y que veníamos arrastrándola desde el año 62 o por ahí, que Costa Rica firmó la Convención Americana de los Derechos Humanos, que le exige al país defender a los costarricenses de la usura, y dice que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre, o sea, es un tipo de esclavitud que se practica y que Costa Rica debía de poner leyes para defenderlo. Y de ahí fue todo el esfuerzo que hicimos en la Asamblea Legislativa
para poner un tope a la tasa de interés máxima, y hubo varios diputados que nos implicamos en esto, el señor Gurzón, María Vita Monge, etcétera. Y llevamos este proyecto hasta convertirlo en realidad. Esto no ha gustado a una parte del sistema financiero, a las casas de empeño, no les ha gustado a los almacenes de electrodomésticos, y entonces han tenido un asedio constante contra esta ley, poniendo recursos de amparo, que todos los han perdido, gracias a Dios, han perdido recursos de inconstitucionalidad, y ahora tienen otra ofensiva tratando de pasar algunas leyes para que se devuelva todo lo actuado. Palmer, tal vez si le hacemos una referencia histórica, ya existe una buena parte a quienes nos están oyendo y viendo a través de las diferentes plataformas y en televisión. Resulta que esas tasas de usura eran dadas, tasas mensuales, recuerdo, en las tarjetas de crédito. Entonces, dentro de la falta de conocimiento y educación financiera de muchos costarricenses, les decían que tenían una tasa de interés de un 7% mensual y les sonaba normal, o 8%, ¿verdad? No hacían la referencia de multiplicar eso por 12 y darse cuenta cuánto estaban pagando. Pero en esa lucha que vos y otros diputados hicieron para luchar contra las tasas de usura, la primera consulta es cómo estaban las tasas en el momento de las tarjetas de crédito y cómo están hoy, para dárselo de referencia a los ciudadanos, cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Y por otro lado también incluirte el tema de que hoy, tanto como ayer, en el pasado, los que defienden aquellas tasas de usura le castigan a esa decisión que se toma en ese momento, diciendo que es la gran culpable del crecimiento de esos créditos gota a gota y de otros que se siguen dando en el mercado negro de las finanzas en nuestro país. Explícanos un poquito de cómo estaba y cómo quedaron esas tasas de interés en las tarjetas de crédito. Sí, esto era una lucha titánica por lo siguiente. Resulta que la tasa de interés, hay una tasa que es nominal, pero los entes financieros son ellos los que redactan los contratos. Y entonces, y nada puede decir quien firma el contrato, porque ya el contrato está redactado por el ente financiero, sea de tarjetas. Y con letra pequeñita. Sí. Entonces, esos contratos se llaman contratos de adhesión. Usted tiene que adherir lo que dice el contrato, y usted no tiene, como consumidor, no tiene ningún derecho a ir a decir, ve, aquí también esta cláusula que no me gusta, etc. Entonces habían hecho de esos contratos trampas. Ponían tasa de interés 6% mensual y después decía anualidad. Después decía, si usted se atrasa un día, le ponemos una multa de $30, ¿verdad? Después decía, hay comisiones, ¿verdad? Y comisiones era, si compras afuera del país, entonces te cobraban un porcentaje mayor, etc. Entonces la tasa real que pagaba la gente no era la tasa nominal que decía, del 6%, sino que la tasa podía ser del 7, del 8, del 9%, y principalmente contra la gente más pobre. Entonces, cuando nosotros hicimos una medición de cuánto era lo que había prestado a esas tasas que superaban el 60%, 62%, el promedio de 5 billones de colones prestados. Entonces, era un robo a mano armada. Claro. Y entonces, en promedio, cada trabajador costarricense se le disminuyó en tasa al traerla al 38 en las tarjetas, y al traerla al 40 y tanto, que era la que había quedado en microcrédito, los costarricenses en promedio se ahorraron 450,000 colones por año. Y entonces, claro, esto es una lucha titánica, porque ellos dicen, si nosotros logramos traernos al suelo de nuevo esa ley, podemos volver a subir esas tasas y seguir extrayéndoles rentas a la gente. Extracción de rentas es cuando usted cobra de más de lo que es justo en el mercado. Y entonces, cuando la población en general está sobreendeudada, entonces la extracción de rentas se vuelve un negocio, pero multimillonario. La ley de usura le vino a bajar a los
en promedio a los costarricenses 2 puntos del PIB. Esto es 1.000.000 de millones con el de pagar de menos. Esto, claro, que creó una serie de reacciones terribles. Entonces, lo otro que dijiste, porque existen varias preguntas. La otra es si esto ha hecho que el gota a gota se incremente. Para nada, al contrario. Al contrario, la gente, si la tasa de interés es más baja, la cuota de los créditos es menor. Entonces tiene más capacidad de pago. Y entonces es menos la morosidad, es menos la cantidad de gente que quedan mal, como se dice, porque la tasa es más baja. Ahora, ¿saben lo que dijeron? Y la SUGEF se sumó a esta barbaridad. Cuando aprobamos la ley fue junio del 2020. Estábamos en plena pandemia. Cuando la pandemia hizo que 500.000 de costarricenses perdieran el empleo y que más o menos unas 50.000 pymes quebraran y que mucha gente pasara a trabajar únicamente medio turno. Entonces, toda esa gente perdió la capacidad de pago y los bancos les retiraron tarjetas. Y en el mundo entero sucedió esto, no en Costa Rica, en el mundo entero sucedió y el crédito personal se vino al suelo. Pues resulta que entonces la SUGEF salió con un estudio y dijo que como había pasado en la ley de tope a la tasa de interés, eso era el único culpable de que aquí hubiera caído el crédito para el consumo y que entonces era culpable de todos los males. Ojo, no hay en el estudio que hizo la SUGEF del año 2020 una sola mención al COVID ni a la crisis del COVID. Entonces, eso por un lado, ¿no? Eso es vergonzoso porque lo que está reflejando esto es que la SUGEF responde a los intereses de los grupos del sistema bancario. Del grupo financiero, no es solo el sistema bancario, sí, un poquito más. El grupo financiero, un poquito más de gente, cooperativas. Pero ahí responde la SUGEF, pero responde vergonzosamente, y eso lo digo yo, ¿no? Vergonzosamente, porque puede ser que tengan, que entiendan y que un poquito más, etcétera, pero cuando ya lo que hacen son estudios sesgados para beneficiar únicamente al sector, eso es vergonzoso. El otro asunto es que el gota a gota no existe después de la ley de usura. El gota a gota es un problema que viene. Ya en el año 2000 se hablaba del problema del gota a gota. El gota a gota es un problema de la gente que no puede acceder al sistema financiero formal. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Porque los entes financieros, en la desesperación de sobreendeudar a los costarricenses, le han otorgado créditos y que la gente no puede pagar, y tenemos más como 1.000.000 de costarricenses manchados y en cobro judicial ahí en los tribunales. Y entonces, ¿qué significa? Esa gente sí que no puede acceder al crédito, pero aún más, tenemos 750.000 personas de 2 millones. Pero qué interesante lo que estás diciendo, porque en esos créditos manchados también hoy en día se hace un cuadro o se compara no solamente créditos manchados, también se verifica si las personas están al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y se verifica inclusive si tiene deudas con el Ministerio de Hacienda. Si la situación del país es precaria en las finanzas familiares, muchas de estas personas, por aquí viene la consulta, por estas 3 razones o más, no son sujetos de crédito. Y entonces aparece el gota a gota. ¿De dónde viene el gota a gota? ¿Quién financia el gota a gota? El gota a gota, las sospechas que uno tiene es que eso es lavado de dinero, que viene de dinero sucio, de criminalidad, pero eso claro que hay que perseguirlo. Y en este sentido tenemos que también señalar cosas buenas. La Asamblea Legislativa acaba de pasar una ley que ya la firmó también el señor presidente para aumentar las penas del gota a gota y llevarlas creo que hasta 12 años. Y esto sí que es una ley importante, hay que combatirla. Pero
junto a la usura, se convierten en las dos herramientas para combatir el gota a gota. Porque ahora hay un delito penal si cobran una tasa de interés por encima de la tasa de interés permitida en el mercado. Eso lo impone la ley de usura. Y por el otro hay una penalización a los que cobran extorsivamente. Y entonces se convierte la ley de usura y la ley del gota a gota se complementan para pelear contra la criminalidad, pero tan criminal es el que otorga un crédito a una tasa de interés alta, sabiendo que la persona no tiene capacidad de pago para quitarle la casa o para que los fiadores tengan que pagarle después unos intereses elevadísimos, aunque lo haga legalmente. Estoy yo diciendo aquí de moral, como el que va y lo hace de una manera criminal, de la otra manera, extorsiva. Pero entonces, ¿qué es lo que han dicho? ¿Cuál es la pelea, don Claudio, aquí? Entonces, ¿qué hay leyes ya presentadas ahí en la Asamblea Legislativa? Por lo menos hay dos, muy claras, para eliminar la ley de usura. Hay una del diputado Dengo, que la celebraron y la estaban tratando de poner en la corriente, discutir para eliminar totalmente los topes a las tasas de interés. Y dos, hay otra que está en la Comisión de la Mujer, que dice que para darle inclusión financiera a las mujeres, se les permita a los entes financieros cobrarles el 70 y el 80%. Imagínense qué nivel de aberración se encuentra uno en este país. Entonces, el gota a gota es un problema, como vos lo dijiste bien, de la gente que está manchada, que no tiene acceso, que ¿quién ha manchado a esa gente? El sistema financiero formal. Dos, de la altísima informabilidad que hay en el país, y esa gente que está en la informalidad no puede certificar cuánto es el ingreso que tiene, ¿verdad? 750,000 personas. También sí es cierto, sí es cierto. La pobreza que está afectando a 1.400.000 personas en Costa Rica. Esa gente no tiene tampoco capacidad de pago en el sistema formal. Y unos burós de crédito que nadie sabe, ni nadie les revisa qué son las cifras, qué son la información que están dando, suya y mía y de todos los costarricenses, que venden información a diestra y siniestra y que tienen gente manchada como ellos les da la gana. Y eso deberían de cerrarse. Si doña Rocío no le gusta que el Banco Central tenga las cifras personalizadas de la gente, que yo estoy de acuerdo, ¿por qué no dice nada de que se vendan las cifras, la información suya y mía ahí en el mercado, cualquiera la venda? Que no se sabe de dónde la consigue, que no se sabe qué es lo que está vendiendo. Y que si usted quiere saber qué es lo que está vendiendo, tiene que pagar. No se sabe quién la está distribuyendo, porque esa información sí se sabe quiénes son los únicos que los tienen. O sea, los únicos que los pueden distribuir son entes estatales o son entes financieros que tienen toda la información, los que pueden sacar esa información y venderla con libertad a algunos interesados. Pero, don Claudio, vamos a ver, si es información sensible, si alguien la vende, está cometiendo un delito. Si alguien se la roba, está cometiendo un delito. Y si alguien la compra, es un topador. Entonces, ahí estamos nosotros con otro asunto, que es como aquella historia que si ponen al lobo a hacer la ley, ¿verdad? Comer ovejas no es delito. Pero hay empresas que se dedican también al cobro de eso, ¿verdad? De esas deudas que se vuelven carteras de incobrables en estos entes financieros y a pesar de que se vuelven incobrables, siguen teniendo su hoja de vida manchada para poder tener acceso a crédito. ¿Qué se puede hacer en referencia a esto? Y te lo digo porque hace un rato decías vos que la superintendente, la señora Aguilar, Rocío Aguilar, hacías vos referencia de que ella tiene un nivel de culpabilidad en lo que está acaeciendo con estos endeudamientos, porque desde ahí debería venir un control, y ha estado de acuerdo con algunas de las posiciones de los entes financieros.
crediticios. Pero vamos a ver, recientemente cuando se discutía, se aprobaba el proyecto de ley del gota a gota, el presidente de la República le pasó factura a esa disposición que tomaron vos como diputado y tus compañeros cuando estuvieron en la Asamblea Legislativa para bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito. O sea, si doña Rocío Aguilar, decías vos antes, atiende los intereses de esos entes, lo preocupante es que el discurso del presidente de la República parece apoyar también esa disposición. Desde luego, ¿verdad? Entonces, uno diría más o menos lo que él está diciendo es, y doña Rocío lo que están diciendo es, dejen a los entes financieros cobrar la tasa que ellos les dé la gana del 80, del 90, del 100, ¿verdad? Y entonces verán que van a competir de tú a tú con el gota a gota de ellos, ¿verdad? Y eso, en lugar de combatir la criminalidad, de extorsionar a la gente con tasas de interés altas, es transformar en legal, ¿verdad?, el crimen de la usura y condenar a la gente a la esclavitud financiera. Yo en eso discrepo totalmente porque, de nuevo, le digo, los países de buen ver, España, Corea del Sur, Japón, Francia, Italia, Inglaterra, todos tienen topes a las tasas de interés y son topes del 20%, del 22%, no son topes tan altos como los tenemos en Costa Rica, quedaron todavía muy elevados. Le pongo solo un ejemplo, don Claudio. Imagínense que los bancos están prestando para vivienda al 10%. Y es un negociazo, hace mucha plata, al 10% anual. Imagínense que le presten al sector más riesgoso que tiene una morosidad del 10% también. Suban la tasa al 20%. Con una tasa del 20% ya se compensan ellos la morosidad y además quedan con una ganancia grande. Entonces, tasas como las que hay en Costa Rica, del 54%, permitidas, son sumamente altas, son tasas groseras para la gente y todavía quieren subirlas más. Entonces, hay algo que me preocupa mucho en lo que estás planteando este ratito que hemos estado conversando. Uno es que la mayoría de ese consumo que se utilizó en tarjeta de crédito o que se utilizaron en el sistema bancario nacional, ya sea público o privado, porque los bancos públicos también han caído en esa competencia por el consumo, han sido para consumir, no para invertir. Así es. Leía en estos días también, en algún medio de comunicación, salía un estudio donde decía que, no recuerdo si era, no recuerdo el dato, pero hacía referencia de que un alto porcentaje de los salarios de muchos costarricenses iban a dar al pago de créditos y que, por otro lado, la mayoría de los recursos que buscaban los costarricenses en entes financieros era para seguir consumiendo. Y hacía referencia también que hoy en día, ese era el tema más que más me preocupaba, hoy en día la gente estaba pidiendo prestado para comer. O sea, la situación es bastante complicada, Welber. ¿Cómo analizas ese panorama de un costarricense sobreendeudado? Yo creo que en alguna ocasión, pues, yo lo habíamos hablado en un programa de estos, de que la preocupación mayor que teníamos era la deuda privada, lo que todos los costarricenses juntos podemos vender, porque solo se habla de la deuda estatal, pero que la deuda privada de los costarricenses es una bomba de tiempo. Y es una pandemia, porque está afectando a todas las personas y les afecta la salud física, la salud emocional, les afecta la autoestima, está destruyendo familias, tiene a la gente en zozobra. Hay que hacer, yo he propuesto que hagamos un plan nacional de reestructuración de deudas, donde alarguemos el plazo de la deuda, donde bajemos las tasas de interés y donde le digamos a las personas, vea, les vamos a tirar esta tabla de salvación, pero usted tiene que someterse a lo siguiente.
un plan de capacitación en finanzas familiares o personales para sacarlos de la esclavitud financiera. Pero esto sí es loable hacerlo. Lo que están haciendo ahorita con el plan que lanzaron para combatir el gota a gota es diciéndole a la gente, venga aquí, yo le voy a prestar a tasas de interés muy altas para sacarlo del gota a gota, pero no le están ofreciendo a largo plazo una solución. Figúrese que hay ahí casi 1 millón de personas, porque hay 756,000 cobros judiciales, pero no está manchado solo el titular del cobro, sino los fiadores. Y entonces ahí hay deudas caducas, ahí hay deudas prescritas y que se deben de borrar de los récords crediticios de oficio. Y eso tiene que hacerlo el Poder Judicial, no se vale estarles... Ahorita quiero que toquemos esos 4 elementos que vos has hablado, pero antes de llegar a esa consulta que te quiero hacer. Los préstamos fuera del sistema financiero nacional son permitidos por ley, o sea, que cualquier ciudadano sea prestamista, es válido en las leyes costarricenses, porque el problema del gota a gota ha estado en 2 temas. Uno son las tasas de usura y la otra es el cobro bajo amenaza. Pero lo que en el fondo hacen, prestar dinero en forma privada, eso no es delito en el país. Vamos a ver, prestar dinero, usted y yo podemos prestar a alguien dinero. Yo ocupo que me presten, más bien. Sí, digo yo. Estaba tratando de... Eso es para los poderosos. Oye, estaba hablando en términos figurados, porque yo tampoco estoy. Entonces, cualquiera puede prestar dinero en Costa Rica si tiene exceso. Si no lo hace de manera habitual, si no lo hace de manera masiva, eso está permitido. Si lo hace de manera masiva, tiene que registrarse en la SUGEFO, ¿verdad? Pero tiene que registrarse. Entonces... Pero aquellos prestamistas de antaño, que es que ahora cuando vos hacías referencia de gente que prestaba antes, los recuerdo, mucha gente se hizo mucho dinero así, y le quitaban la casa a la persona, le quitaban la propiedad, el auto. Siguen estándolo. Eso sigue vigente y sigue siendo permitido en nuestro país. Sí. Y esas tasas de usura, ¿qué sucede con esa gente si se sale de las tasas establecidas? Si Claudio Alpizar, como poníamos el ejemplo, le presta a alguien 1 millón de colones en una tasa de usura, ¿quién controla a esos entes? Porque los entes financieros están controlados. ¿Quién controla a esos que a nivel particular hacen ese tipo de préstamos con tasas altísimas? No, la ley, hay una ley que es la ley de la usura, tiene una connotación de que es un delito penal, ¿verdad? Y entonces la persona que está siendo afectada tiene que ir y poner la denuncia para que los tribunales le eliminen las tasas de interés que ha pagado sobre la tasa máxima permitida y eso se lo apliquen al capital, que castiguen a la persona con una multa muy alta y también tiene, creo que hasta 4 años de cárcel, dependiendo de cuántos casos se presenten en contra de él. Y entonces es desde esa perspectiva que la ley abarca a todos. La ley de usura no es solo para los entes financieros, sino que abarca a todos los costarricenses, personas físicas, jurídicas, el que vive en el barrio, etcétera. Todos estamos cubiertos por la ley de usura que no se pueden sobrepasar. En el caso particular de que no son entes regulados, entonces es el afectado el que tiene que poner la queja. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y venimos a conversar sobre esas 4 acciones concretas que vos has planteado para luchar contra ese endeudamiento que están teniendo los costarricenses y que vuelvan a tener la posibilidad de acceder al sistema financiero y no tengan que acudir a este tipo de prestamistas. Estamos en Café y Palabras, conversamos con el economista Welmer Ramos, aquí donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional.
cosmética natural, suplementos naturales, alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y en esta conversación que tenemos con el economista Welmer Ramos y donde estamos hablando del problema de endeudamiento que tienen los costarricenses por consumo, más allá de buscar préstamos para inversión o para desarrollar negocios. El problema mayor que están viviendo los costarricenses es que tienen que, hoy por hoy, acudir a créditos para el consumo suntuoso o para el propio consumo de la alimentación de su familia. Don Welmer, usted ha propuesto 4 acciones concretas que harían que estas personas que han sido excluidas del sistema financiero pudieran incorporarse nuevamente. Si nos va planteando una a una y el porqué de cada una. Sí. Hay que atacar el tema del gota a gota desde la raíz, y eso uno es que hay, ya decíamos, más de 1 millón o 1 millón de personas que están manchadas, principalmente por causas judiciales. Y ahí lo que yo he dicho es, hay una gran cantidad de esas deudas que están en cobro judicial, que están caducas o prescritas. Una deuda que no ha tenido ningún movimiento en los últimos 4 años, ya es una deuda caduca. Y entonces, hoy en día, para que eliminen esa deuda de cobro judicial, hay que ir y plantear una serie de acciones por parte del deudor. Y eso está complicado. Entonces las personas, de cada 100, solo 8 hacen uso de esta prerrogativa a su favor. Entonces aquí hay que pasar un proyectito de ley donde esas deudas caducas y prescritas se borren de oficio y que el juez, cuando está revisando, dice, esta deuda no tengo por qué darle trámite porque está caduca. Entonces ahí limpiaríamos nosotros los récords crediticios de una cantidad muy grande. Quizá 500,000 de costarricenses se verían de nuevo con capacidad de endeudamiento en el sistema formal. Pero vamos a ver, Welmer, eso que planteas, decías vos los jueces, es cuando llega a un juez, pero si la deuda tiene 5 años, por decirte algo, y el plazo después de 4 años se define que es incobrable, que ya la deuda no tiene sentido de que exista. ¿En dónde está, en qué oficina, o en qué departamento, o en qué institución se conjugan todas esas informaciones que dan los diferentes entes financieros sobre sus deudores y el estado de cada uno de los deudores? ¿Para qué fuese de ese organismo central en donde se elimine a esa persona como moroso? ¿En dónde, Sí, no. ¿dónde se concentraría esa información?
Don Claudio, esto es todo el departamento más grande que tiene la Corte Suprema de Justicia hoy en día. El 60% de todas las causas que está tramitando son de cobro de deuda. Ajá. Y entonces hay que ir a los juzgados donde ya ha sido la persona citada, ¿verdad?, que tiene una deuda, y decir, señores, esa deuda está prescrita, esa deuda no tuvo movimientos en los últimos 4 años, ni tuvo ningún cobratorio, y por lo tanto tiene que prescribir. ¿Ah? Eso por un lado, eso por un lado. Pero debería de ser de oficio, no esperar que la gente vaya. Pero también debería de estar SUGEF, CONACYT y Banco Central muy preocupados, dando esta información a la gente y diciéndole, mire, no es lo que le están cobrando a usted, lo que tal vez usted debe. Usted tiene derecho a defenderse. Porque también cuando uno le pregunta a los jueces que están en esto, le dicen, solo 8 de cada 100 presentan alguna defensa. El resto van como ovejas al matadero, ¿va?, sin hacer ninguna defensa de nada. Y entonces hay entes financieros que están muy empoderados. Figúrese lo más aberrante de esto. Resulta que una deuda tiene 5 años de no tener ningún movimiento, está vencida. Entonces, se han determinado casos, y no pocos, en que el acreedor, el prestamista, manda a alguien que deposite 500 pesos a nombre del deudor como un pago. Y dice, no, es que ya ahora el plazo de prescripción se interrumpe porque miren, aquí hubo un depósito de tanto. Y entonces, por dicha, una instancia judicial ya falló en contra de un sinvergüenza de estos y le dijo que eso no era válido, y entonces dio por prescrita las deudas. Pero hay que hacerlo de oficio, hay que quitarle eso. Y ahí quiero detenerme ahí por esto, Welber, porque quienes nos están oyendo podrían estar pensando que lo que estás promoviendo es dejar que las deudas se hagan viejas, o promoviendo que los que contraen una deuda no la paguen. Se supone que quien contrae una deuda tiene que pagarla. No necesariamente todas las deudas del sistema bancario nacional están motivadas por casos de tasas de usura. Hay muchas deudas que no han sido pagadas, hay morosidad de costarricenses, que es por que no pudieron pagarlas, se les vino una crisis, se quedaron sin trabajo, o simplemente por sinvergüenza no quisieron pagar la deuda. Entonces, ahí habría una diferenciación en esta propuesta, o sencillamente todas las deudas viejas, porque ¿qué sucede? En muchas ocasiones, el mismo sistema de cobro de esas deudas es tan lento en el Poder Judicial que los tiempos pasan y se cumplen esos 4 o esos 5 años que vos reclamabas. No, pero, don Claudio, gracias para poner las aclaraciones del caso. Lo que estamos hablando aquí es una deuda que no haya tenido ningún movimiento cobratorio durante 4 años, ni que haya tenido ningún movimiento de pago durante 4 años. O sea, que el acreedor, el prestamista, abandonó ese caso porque la persona de alguna manera incumplió y tiene 4 años de inmovilidad total, entonces prescribe. Pero si hay un cobro de por medio que ha sido gestionado en tiempo, antes de los 4 años, el cobro, la deuda no prescribe. No estamos llamando a que la gente diga, pido plata y no pago, y a los 4 años me limpian. No, eso no es así. Ni las deudas prescriben cuando alguien, la parte acreedora, ha presentado y tiene recursos de cobratorio. Estoy diciendo, es que hay miles, pero don Claudio, miles de deudas que son de 5,000 colones, de 10,000, de 20,000, ¿verdad? Ahí que están en disputa, pero que ya las han hecho tan grandes
porque entonces le meten gastos administrativos, gastos de abogado, etcétera, etcétera, y entonces ya ahora son de millón o de más. Esas deudas que están ahí, que ya están prescritas, que no fueron movidas, que no tuvieron ningún proceso cobratorio en tiempo, son las que hay que eliminar. Eso estemos claros. No, no es este otro tipo de deudas donde el acreedor en buena lid está cobrando desde hace mucho tiempo y está en un proceso que es lento. No, no, en eso totalmente tenés la razón. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí con el crédito de consumo? Porque esto es de consumo. Cuando un prestamista de consumo anda detrás de una persona ofreciéndole deuda por correo electrónico, por email, etcétera, etcétera, ¿verdad? Email, WhatsApp y demás. Y entonces la persona coge la deuda, ahí hay dos responsables. Uno que conoce bien el sistema de prestar y el que recibe la plata. No hay solo un responsable. Muchas veces los entes les prestan, entes prestamistas le prestan a gente que no tienen capacidad de pago. Y lo conocen y lo saben. Pero dicen, si no paga él, tiene un bien que responde y que se lo podemos quitar. O tiene dos fiadores que van a terminar pagando la deuda a la tasa que nosotros queremos. Generalmente el bien que le quieren quitar, se lo van a quitar por una fracción del valor real. Y entonces que caiga en morosidad a una persona se vuelve un negocio, porque obtienen una ganancia muy grande con el bien que quitan. Entonces, también aquí hay que responsabilizar a las dos partes. Y entonces hay otros mecanismos de salida para limpiar a la gente que está en esa situación. Por ejemplo, España o Estados Unidos, la mayoría de los países desarrollados tienen leyes de quiebra para personas físicas. Y entonces estas leyes lo que hacen es que una persona que le están llegando 100,000 pesos de salario por mes y que está viviendo ya una situación de calamidad y que no puede vivir, y se presenta ante un juez y dice, aquí estoy, esto es lo que tengo, vamos a una quiebra, y entonces el juez agarra los bienes y hace la distribución que hará entre los acreedores, etcétera, pero libera una parte sustancial de los ingresos de la persona que ha sido sobreendeudada y que se ha presentado a la quiebra. Porque lo que establecen esas leyes es que el deudor no se le puede condenar a perpetuidad por una deuda, mientras que al acreedor que lo embarcó se le den únicamente derechos, ¿verdad? Y entonces, desde esa perspectiva, se permite una ley de quiebra. Costa Rica tiene que ir a perfeccionar esto, porque ahí hay algo en la legislación, pero no es algo que esté claro. Si hay alguien que está en esclavitud financiera, es alguien que está trabajando solo para pagar intereses, porque lo sobreendeudaron y le prestaron sabiendo que no tenía capacidad de pago, pues entonces que tenga una opción de salida. Este es un segundo punto para venir y limpiar un poco este montón de gente que está de alguna manera manchada. Y el otro asunto aquí, don Claudio, es el tema de los burós de crédito. ¿Qué es esto? Para que la gente nos entienda. Los burós de crédito son empresas que venden la información financiera y no tan financiera, otros aspectos de la vida, de todas las personas costarricenses. Y venden información privada de la gente a quien sea, principalmente a Sí, los lo cual es prohibido y ha habido casos como que se han levantado las autoridades, el caso de la OPAT y recientemente con el Banco Central, pero resulta que en esos casos que son a nivel de esos burós, como los llamas vos, Sí. en esos burós yo no veo que haya ningún movimiento llamando la atención de los organismos financieros que les compete regular en nuestro país este tema. No veo que hayan acciones alrededor de esa distribución de esa información a la libre. Y no solo a la libre, sin ningún control de calidad de lo que están vendiendo.
porque nada menos están manchando honras e historiales de crédito de personas que no existe, que no es así lo que están vendiendo. Y hay algunos, según me cuentan en esto, hasta por el último pago de un celular que compraron hace 8 años y están manchados ahí, ¿verdad? Y entonces eso es peor porque aquí ni siquiera se sabe quiénes son. Algún día me acerqué a alguna oficina de esas que estaban ahí en una feria de pymes y me dijeron que si pagaba $30 me daban la información que estaban vendiendo de mí. Y para insultarme más, me dijeron que era bueno que como figura pública consultara y pagara por lo menos una vez al año para que estuviera seguro de lo que ellos estaban vendiendo estaba bien. Este tipo de insultos dichos en la cara de uno, ¿verdad? Hay que soportarlos a veces. O lo otro que me dijeron era que firmara una hoja donde les daba yo todos los derechos a vender mi información de por vida y entonces me lo daban gratis, ¿verdad? La información que tenían mía y que estaban vendiendo. Esto parece no interesarle ni a la oficina de control de datos, ¿verdad? Porque ha recibido ya las cartas respectivas. Parece no interesarle para nada y no escucha a la SUGEF ni el CONACYT, no escuchan nada de esto. Se preocupan por otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero no por esto. Y entonces ahí eso está manchando a mucha gente y está haciendo que mucha gente se quede fuera del sistema, ¿verdad? Don Claudio. Y hay una cuarta propuesta tuya también. Sí, yo decía que hay que ir a lanzar un gran plan, como lo decía antes, de reestructuración de deudas de la gente. No es decirle, mire, cambie allá y véngase para acá y le vamos a dar a tasas del 54% el crédito aquí. Eso puede ayudar, no digo que no ayude, sí, pero siguen siendo tasas muy altas. Wilmer, vos sos economista, esa es tu especialidad. Y siempre que se habla de la necesidad de reactivar la economía, se habla de dos espacios. Una es atrayendo la inversión extranjera a nuestro país y otra es reactivando el comercio interno del país. ¿Cómo reactivar el comercio interno de una nación como la nuestra si los niveles de endeudamiento de más de 1 millón de personas en nuestro país, estamos hablando que esos son mayores de edad, porque los menores de edad no pueden adquirir deudas? Y si nuestra fuerza laboral anda en ¿qué? 2.300.000 por andar. No, 2.100.000. 2.100.000. Entonces, la mitad de nuestra fuerza laboral está endeudada. Y entonces, si de repente esa gente dijera, no, aquí, como lo vi una noticia un día de esto, no sé si fue en México, no sé dónde, que había un grupo de gente que se estaba organizando para promover que no se consumiera, para evitar el consumo. Bueno, en las economías de mercado, como es la nuestra, el consumo, el movimiento de la gente comprando, desde cosas importantes para su vida hasta de cosas no tan importantes, de alimentos, de utensilios, es lo que reactiva una economía a lo interno. Me preocupa que en este panorama que vos nos estás exponiendo, ya le pregunto al economista, la reactivación de una economía al interior de nuestro país se dificulta ante esos niveles de endeudamiento de los costarricenses. La única posibilidad es reendeudar a la gente para que ese mercado se reactive, por lo menos en el caso de más de 1 millón de personas. ¿Tu comentario al respecto? Un país no puede sostener el nivel de consumo elevado que necesitan los mercados para poder generar empleo. Y cuando digo necesitan las empresas para poder vender de manera sostenida, no es por medio de la deuda para consumo. La deuda para consumo les salva el problema a una persona en un momento. Cuando gastó eso, ya ahora en el segundo momento tiene que pagar el principal más los intereses. Entonces eso, en lugar de volverse algo que estimule, se vuelve algo que
más bien constriñe el gasto. Entonces, aquí lo que hay que actuar es cómo le damos poder adquisitivo a las personas que están sobreendeudadas. Únicamente es bajándole las tasas de interés y ampliándole el plazo de pago de esas deudas. Si la gente está gastando, como algunos, el 60% en pago del ingreso, el 60% en pago de intereses, entonces esa gente no tiene capacidad de pago. Si esa gente no tiene capacidad de pago y es generalizado, los mercados van a vender poquillo. Y si los mercados venden poquillo, son las empresas las que están viendo que no aumenta la demanda de sus bienes, entonces no contratan gente. Y si no contratan gente, entonces hay mucho desempleo. Y entonces se nos vuelve un círculo vicioso, un círculo a la inversa, ¿verdad? La gente sobreendeudada no tiene capacidad de pago, lo dijiste muy bien. Entonces las empresas no venden, si las empresas no venden, no contratan empleados, y si las empresas tienen pocos ingresos y hay mucho desempleo, entonces el gobierno tampoco capta los impuestos que necesita, etcétera, etcétera, y vamos rumbo a la pobreza. Aquí esto es por el bien del país, por ayudar a la reactivación económica, que hay que bajar las tasas de interés, que hay que aumentar los plazos de esas deudas y hay que sanear las finanzas de los hogares. Hogares con finanzas malas, sobreendeudados, en calamidad, no van a hacer que esta economía se reactive. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, don Claudio? ¿Por qué no les interesa a un grupo político, económico muy fuerte del país? Porque no está aquí el mercado donde ellos venden. El mercado donde ellos venden está en Europa o Estados Unidos. Este mercado lo terminan de desplumar, como decimos nosotros, a la gente, pagándole malos salarios, sobreendeudándola y sacándole un poquillo más de ganancia. Pero a ellos les interesa que quien esté bien es el mercado europeo, el mercado gringo, el mercado japonés, porque es allá donde exportan. Y entonces esa mentalidad de que el mercado importante es el de afuera y no el interno es el que ha llevado a que estas cosas se tiren, se dejen por la libre. Y estamos haciéndole un daño enorme a la mayoría de la población costarricense. Claro, pero el tema de la inequidad, de la inseguridad y de la tentación de actividades ilícitas ante esta situación y ante el hambre y las necesidades de muchos, se vuelve una tentación real y muy prometedora para algunos. Don Claudio, pero entonces el sistema que tiene el grupo hegemónico es: yo vivo en un condominio con seguridad privada, con murallas, porque no le vamos a llamar malla, ni nada, murallas alrededor, donde tengo las canchas para hacer ejercicio y todos adentro, donde mis hijos van a un colegio aparte, porque los colegios públicos se vuelven complicados, dicen, las escuelas van aparte, donde yo no recibo salud del sistema de la seguridad social donde va todo el mundo, sino que yo lo recibo por aparte. Y entonces ni siquiera ahora ya le quieren quebrar el régimen de pensiones, el régimen de, vea los recortes brutales a la educación, los recortes brutales a la salud, los recortes brutales a los programas sociales como la red de cuido, como el Sensinay, etcétera, los recortan. Y entonces esto es parte de ese pensamiento que antes eran social cristianos y socialdemócratas. Ahora son social cretinos, digo yo. Social cretinos, social confusos, y otro tipo de ideologías que andan por ahí, y estamos destruyendo el país, definitivamente. Así es, definitivo. Welmer, como siempre, muchas gracias. Fue el programa, pero hay que seguir poniendo la atención a estos temas y seguir orientando a la comunidad en general, que en muchas ocasiones no divisa cosas que nosotros, que le damos seguimiento a la política, lo vemos con un poquito de más claridad por estar más cercanos en el día a día de estos temas. Muchas gracias y espero volverte a tener por acá. Muchas gracias, don Claudio, y un saludo a todos y todas quienes nos ven. Gracias y los esperamos en nuestro próximo programa al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.